¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana. Hoy es jueves 8 de septiembre. Es muy temprano. 9:01. Estamos comenzando la primera edición de la primera mañana con Verónica Benaim. Hola, Vero. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pato? Muy bien. Buen día. Bienvenidos a la primera mañana. Bueno, buen día más o menos. Buen día dignos para los hinchas de Vélez porque podríamos haber tenido un partido peor, pero la verdad que bastante dignos allí en el Maracaná. Y seguimos justamente con la jornada informativa en la Cámara de Diputados con información, con lo que dejaron las comisiones, Pato, que se desarrollaron en el día de ayer, con las expectativas de lo que vendrá para la semana que viene, porque vos sabés que estamos todos esperando la llegada del jefe de gabinete, Juan Mansur, que será la semana que viene, el día 14 está previsto. Y luego también todas las expectativas giran en torno a la presentación del presupuesto 2023. Así que movido para lo que viene, ¿no? Bueno, vamos con los títulos. Trabajo de comisiones ayer pasaba lo siguiente, por favor, a ver. Recordamos que se reunió la Comisión de Discapacidad, fueron convocados representantes de distintas organizaciones quienes abordaron asuntos relacionados con la temática. Los temas tratados fueron ley de apoyo para personas con discapacidad, proyecto de ley casas de medio camino, protección de niños, niñas y adolescentes, también relacionado a la capacitación de funcionarios y funcionarias públicas en discapacidad, encuesta nacional de personas con discapacidad y el certificado único de discapacidad. El otro tema, recordamos que los y las diputadas se reunieron en la Comisión de Asuntos Municipales donde fue convocado el secretario del Ministerio del Interior, Abelino Zurro, quien estuvo acompañado por funcionarios del área y expuso sobre las nuevas implementaciones en los municipios del país y propuestas legislativas. ¿Será pariente de Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó? Luego de la exposición, las y los legisladores realizaron preguntas y observaciones. Los principales temas abordados fueron del diagnóstico de los municipios argentinos, sistema de trazabilidad de transferencias, responsabilidades de los gobiernos locales, programa Municipios de Pie, programa de formación para la gestión local, también el Registro Federal de Gobiernos Locales, convenios con la AFIP, universidades populares, financiamiento de los municipios, inequidad territorial y también lo que está vinculado con el Fondo Solidario, Pato. Bueno, y vamos a una cuestión que tiene que ver con la convivencia en los distintos bloques. Primero, las interconvivencias, lo que está pasando dentro del espacio de Juntos por el Cambio, lo que pasa dentro del propio radicalismo. Hay mucha reunión, ayer convocatoria presidida por el presidente del partido, por Gerardo Morales, lo que está pasando en el oficialismo, este lanzamiento, Vero, de Guado de Pedro, de algún clima de mayor concordia, claro. Efectivamente. Todo esto, lo que vos señalás, Benaim, esto es la presencia la próxima semana del jefe de gabinete. Así que, ¿con quién hablamos? Vamos entonces a profundizar con nuestro compañero de tarea, José Di Mauro. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Vero. Buen día, Pato. ¿Cómo les va? Bien, José, ¿qué decís? Bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, Mauro. Un clima de búsqueda de la paz, pareciera. Sí, una búsqueda intensa pero dificultosa, digamos, de la paz, que, bueno, justamente con ese llamado que hizo ayer el ministro del Interior para alcanzar un diálogo con algunos contactos y con un interés soterrado, me parece, de dividir más que acercar posiciones, porque bueno, hubo contactos como debe haber con las figuras diversas que tiene Juntos por el Cambio, pero bueno, con la intención de que quien haga señales positivas hacia el Ejecutivo, bueno, se aleje de alguna manera de los más halconizados de parte de Juntos por el Cambio. Y un poco la noche se cerró con la
contestación del presidente del bloque radical, Mario Negri, con respecto del llamado ese que hizo el ministro del Interior, pidiéndole que primero se retracte de las declaraciones que había hecho sobre el atentado, que después pueden comenzar a dialogar, que no había recibido ningún llamado. Uno de los que recibió un llamado, por ejemplo, fue Facundo Manes, que dijo de todas maneras, el llamado, recordemos que tiene que ver con una convocatoria a participar de la misa que están organizando para el fin de semana, entre otras cosas. Él dijo que no va a estar en ese caso porque tiene una actividad programada por allá por la Patagonia. Ayer estuvo en La Plata con Cornejo. Claro, está muy activo, Facundo. Y de todas maneras, bueno, recordemos cuando también le preguntaron la semana pasada a Facundo Manes respecto de esa posición que él había adoptado sobre la cuestión del pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, y cuando le dijeron, bueno, el presidente del bloque dijo otra cosa, y qué sé yo, bueno, pregúntenle quién es el candidato de él, el candidato presidencial. O sea que marcando un poco diferencias respecto de... Perdóname, ahí me perdí, José. Ahí me perdí. ¿Quién fue el que dijo, pregúntenle quién es el candidato? Que me perdí. Facundo Manes. ¿A quién le preguntó? Facundo Manes, cuando le preguntaban respecto de la posición individual que él había marcado de no apoyar... Morales. Ahí está. ¿Y quién es el candidato de Manes a presidente? Manes. No, Manes. Pero le preguntaban a Manes quién era. Manes preguntaba quién era el candidato de Mario Negri. ¿Y quién es? Hay que ver. Se supone que si le preguntan uno a Mario Negri, él dirá seguramente Gerardo Morales o algo en el radicalismo. Pero a lo mejor habrá especulado Facundo Manes sobre la muy buena relación que tenía Mario Negri con Mauricio Macri en particular o con el propio... Ahora, así que la tiene muy difícil Manes, porque en el radicalismo muy difícil asomar la cabeza, no sé cuántos quieren, o sobre todo mirando a Morales por sobre todas las cuestiones, que parece que está como bien plantado para la candidatura, ¿no?, presidencial. Y en el PRO también... tiene, digamos, allí sus miradas negativas. Me parece que le es muy difícil poder levantar la cabeza. Parece que hay varios que lo quieren pisotear, me parece. Sí, justamente. Uno podría recordar la característica autodestructiva que tiene el radicalismo respecto de sus propios candidatos. Pero esa ya es otra cuestión que nos llevaría a ser muy extensos. Pero sí, ciertamente el radicalismo sabe que la tiene más difícil con el PRO, pero bueno, trata de levantar cabeza con sus candidatos. Ahora, José, te hago una pregunta a partir de lo que planteaba Verónica y que es esta convocatoria del ministro de Interior, Guado de Pedro. Es muy difícil, vos sos escéptico, ella también, en torno a que esto avance, porque la verdad que el punto medio es complejo. ¿A qué me refiero? La verdad que las fotos son tremendas, la posibilidad de que la hubiesen matado a la vicepresidenta era un hecho concreto, se lo ve disparando, la bala no sale, es una cuestión conmocionante. Es comprensible que el oficialismo intente, la verdad, a partir de ahí, un llamamiento a una mejor convivencia y a cierta pacificación, porque no es una creación literaria, están las imágenes. Ahora, del otro lado, no sé si comprensiblemente o no, pero la oposición ¿qué va a decir? Che, el hecho pasó, démoslo por superado, no nos vamos a sumar a ninguna reivindicación de ese momento porque en términos políticos no nos conviene. Por lo tanto, si el oficialismo quiere hacer un recorte comprensible porque estuvimos al filo de la tragedia y la oposición te dice nada que le permita acumular en términos políticos al kirchnerismo, me parece que es como que esta idea de Guado de Pedro tiene forzosamente un recorrido corto. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Y sobre todo cuando viene antecedido por esos mensajes que se pusieron en las redes sociales de algunos en particular, y justamente Guado de Pedro rompiendo una característica que tiene él, justamente que lo ha fue muy hecho duro destacar dentro de los
que fue muy duro en el primer tuit, entonces por eso que en particular Mario Negri le reclamaba, primero que se retracte respecto de lo que dice, y después no, nos ponemos a hablar. Es una situación muy, muy compleja porque tampoco la oposición se puede parar de mano frente al oficialismo por esta cuestión en particular. Porque más allá de lo que puedan decir algunas encuestas, son encuestas y son confiables hasta ahí nomás. Yo no sé de qué manera uno puede confiar respecto de que lo de la semana pasada fue muy impresionante. Entonces, hay que medir los tiempos. Hoy, por ejemplo, vamos a ver un poco una postura muy dura de parte del Senado por el Cambio y lo que va a suceder en el Senado, donde inclusive cabe destacar que el oficialismo la tiene complicada para llegar al número, porque tiene un senador enfermo, se le está complicando. Ellos ya tenían estaban asegurado esperando los 38... a los senadores que estaban en el Parlantino también en Brasil. Claro, supuestamente llegaban anoche. Claro, 2 senadores que vienen de ahí. Rodas, si están ellos, y dependían un poco de la cordobesa Alejandra Vigo, que anoche anticipó que ella no va a dar el quórum. Así que bueno, pero independientemente de eso, van avanzando, y también estos mensajes respecto de discursos del odio, esa cuestión que un poco hablábamos el lunes pasado respecto de, bueno, qué es lo que el mensaje que el oficialismo trataba de bajar en esta coyuntura. Lo opuesto al odio, que es el amor. Sí. Y entonces citábamos la cantidad de veces que en la última sesión la Cámara de Senadores, en particular, que fue la que sesionó los últimos días, había pronunciado sus senadores durante el debate en particular, que tenía que ver ya no con el atentado, sino con todo el clima de enfrentamientos que hay entre el oficialismo y oposición, y que había mencionado, por ejemplo, en 31 oportunidades la palabra odio. Amor, perdón. Sí. En este caso, y sobre los discursos del odio, tengamos en cuenta, yo estuve mirando así en los últimos 2 años, un poquito más de 2 años, la cantidad de proyectos que tienen que ver con discursos de odio. Y 39 proyectos se presentaron en las 2 cámaras. ¿Y qué planteaban? En diputados. De todo. Desde modificaciones a la ley antidiscriminatoria, que es la que rige el tema, a modificaciones directamente al Código Penal, y después en general eran pronunciamientos, muchos pronunciamientos respecto de cuestiones puntuales, qué sé yo. ¿Se acuerdan un poco de un periodista cordobés, Gustavo Tobi, que en su momento había expresado apenas en mayo del año pasado en Córdoba, un pronunciamiento sobre el gobierno, y lo había caracterizado como, por ejemplo, los piojos resucitados, entonces que a los piojos hay que matarlos, había dicho. Entonces, bueno, eso motivó un proyecto de resolución de parte de Gabriela Esteves. Bueno, hay varios proyectos. Y varios también tienen que ver, ahora que me haces acordar, a varios proyectos de repudio y de evaluación de esta situación. Me acuerdo de varios del kirchnerismo en sí, del oficialismo y sobre todo de las diputadas respecto a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En varias oportunidades, en varios medios, como la mencionaban, como apuntaban contra la vicepresidenta a partir de la figura femenina. Sí, me acuerdo. Claro, el 22 de junio de 2020, lo tenemos documentado inclusive. Mira, hubo un pronunciamiento de parte de justamente, bien decías, de las diputadas y senadoras, también algunas senadoras del Frente de Todos, pero llegaron a presentar un proyecto sobre el tema, sobre la figura de Babi Echecopar, que había hablado del cáncer de la República, en referencia a Cristina Kirchner, en el programa de Mirta Legrand, La Noche de Mirta, que en ese momento conducía su nieta Juana. Pero después hay proyectos de todo también, y 15 proyectos solamente sobre el tema de odio, cuando se presentó esa iniciativa, odio. O sea, hay muchas iniciativas y algunas puntuales respecto de lo que implica
el tema de modificar específicamente, aumentar penas, qué sé yo. En su momento la diputada Paula Penaca, que presentó varios proyectos para modificar las características de las penas a implementar. Y también está un poco la legislación comparada que hay con otros países, y bueno, hay iniciativas que se han presentado sobre eso, hay leyes que se han establecido. Bueno, sí. Hay leyes. Bueno, perdóname, en Estados Unidos Twitter censuró al presidente Trump, por ejemplo, Twitter. Claro. Y yo soy escéptico, la verdad, respecto a que esto se pueda legislar. Y tal vez no se pueda hacer nada. Ahora, también seamos conscientes que la escalada verbal, discursiva, agraviante y ofensiva tampoco es gratis, digo, ¿eh? Yo, repito, no sé si se puede legislar y no sé si alguien va a hacer caso de lo que se pueda legislar. Puedo ser razonablemente escéptico. Pero ojo que esto es un círculo que escala y si cualquiera dice de cualquier cosa, bueno, la verdad que los riesgos me parece que no son riesgos neutrales. Bueno, pero que eso es lo pueden correcto. pasar cuestiones delicadas. Pero, no solo en la Argentina, esto pasa, no, sí, pasa en el Brasil, esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en muchos lugares, a ver, ojo. Pero bueno. El ser humano es bastante igual en todo el mundo, te diré. Pero lo que digo es que eso es lo correcto. O sea, vos tenés responsabilidades ulteriores, las responsabilidades que te vienen después de haber expresado cierto contenido, pero no en la censura previa, no en no dejar expresar tu pensamiento, tu opinión o lo que sea. Eso me parece que sí, eso va contra todo tipo de norma. De hecho, sabemos lo del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? En el artículo 13 de la Constitución Nacional. Entonces, está clarísimo que las responsabilidades son después. Bueno, habrá que regular qué pena cabe para las responsabilidades que uno tiene después. Ni siquiera creo que en el universo de las redes sociales se pueda regular algo, porque es un mundo tan hoy grande. No hay una normativa digital, hay que empezar por eso. Me parece que es complicado, pero bueno, pero creo que no es gratis. El clima de violencia no es gratis, pero bueno. Las redes sociales están obligadas a atender esas cuestiones, o sea, discursos del odio ya tienen legislación, sí. y tienen legislaciones por ellos mismos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, buscando estas cosas, un tema que yo ya no recordaba. Perdóname, José, una cuestión que está directamente vinculado a esto, donde además la tecnología y la cantidad de fake news va siempre por encima de los intentos de legislación. El tema de las fake news es una cuestión tremenda y la verdad que no has podido resolver prácticamente nada. Hubo sí algún avance importante con el tema de analítica, ¿te acordás? En una denuncia que hubo muy concreta, que avanzó, que había pruebas, que se pudo responsabilizar a quien había generado mucha fake news, pero si no, aparece permanentemente, modifica escenarios electorales y las legislaciones me parece que hacen poco y nada, pero bueno, lo escucho, caballero. Sí. Cambridge Analytica. La verdad que no lo recordaba, pero y a ver si ustedes sí. ¿Se acuerdan? El 10 de diciembre, esto estalló el 12 de diciembre de 2019, en el inicio de esta gestión. Y un cordobés, Roberto Maggi, expresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco, sí. Había puesto había amenazado con pegarle un tiro a la vicepresidenta Cristina Fernández. En Facebook lo puso. Mirá. Acá yo tengo anotado, sin dudas que nuestro país, que hoy está de luto, puso el 10 de diciembre de 2019. Porque asumía Alberto y Cristina. Claro. Ahora yo me pregunto, puso Maggi, ¿cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en mayúsculas, en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina? Eso puso, yo no me acordaba de ese tema. Eso motivó que un fiscal federal, el número 2 de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, inició de oficio un pedido de detención justamente de Roberto Maggi, que terminó borrando el tweet, la mención en Facebook que se había viralizado, que era más larga, que hablaba de la hija de la presidenta. Bueno, perdóname, en tiempos de Macri se detuvo con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, se detuvo un par de tuiteros también, efectivamente, y los tuvieron detenidos mucho tiempo por alguna manifestación en las redes. Ahora, esta persona
tenía un cargo. Un funcionario. Cargo empresario. Había sido titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco. ¿Y cómo se resolvió el tema? Por lo visto quedó en la nada, él se retractó, retiró el mensaje de las redes, la diputada Gabriela Esteves lo denunció en su momento. No presentó ningún proyecto sobre el tema, pero sí hizo una denuncia puntual. El tema quedó en la nada, finalmente. Me llamó la atención que Facebook no haya retirado ese mensaje directamente, o sea, que se haya viralizado. Después él lo retiró. Pero bueno, tiene que ver un poco con, y es también un poco lo que decía Pato, respecto de, durante la gestión anterior, había habido esas cosas se denunciaban directamente y actuaban, la cosa que me parece bien, que inclusive yo hablaba con algunos legisladores respecto de lo que había sucedido con este personaje, Sabaj, el brasileño. Sí. No habría que acomodar un poco la legislación, porque bueno, uno se enciende cuando pasan esas cosas, y porque uno sabe que existe el ciberpatrullaje, más allá de que cause cierto escosor respecto a lo que puede suceder. Pero para esos personajes que a lo mejor dan señales en las redes sociales de eventuales situaciones, cosas que pasa acá y en el mundo. Sí, y vos sabés que hoy se hace hincapié en otro detalle que es muy periodístico, donde la verdad yo no tengo claro de quién es la responsabilidad, ¿no? Y la verdad, ¿dónde se precipitó esto? Tal vez comenzó como un vínculo de afecto, me parece que no. Pero el tema es, ¿y por qué acá sabemos todos dónde vive la vicepresidenta y no tenemos el domicilio de nadie más? ¿Cuál fue el rol de los medios? Porque la verdad, uno no sabe dónde vive Mauricio Macri, uno no sabe dónde vive Alberto Fernández, bueno, en la Quinta de Olivos. Pero digo, esto de tener señalizado el domicilio de la vicepresidenta, que ahí se produjo el atentado, ahí se produjeron las concentraciones, hay como una disparidad. Uno no conoce, la verdad, el domicilio de otro dirigente o dirigente política, de nadie. Digo, ¿esto con qué tiene que ver? Con una manifestación de los medios que han cuidado y cuidan a otros y no la han cuidado a Cristina, porque era Uruguay y Juncal era una dirección absolutamente pública. No, bueno, ¿y por qué esa diferencia? No. La verdad que no sé, ¿eh? No. A lo mejor en algún momento convocaba a Cristina y era un lugar público. A ver, recordemos cómo viene esta situación. Cuando Cristina es convocada por la justicia en 2017, ella estaba en Santa Cruz, en su casa en el Calafate, y tuvo que trasladarse a Buenos Aires, y la misma militancia proponía ir a esperarla a Juncal y Uruguay. Lo digo porque me tocó cubrir específicamente las guardias ahí afuera, y era la misma militancia. Si la militancia que está generalmente organizada por gente vinculada al entorno te propone ahí, es un hecho noticiable. Yo recordaba, no me parece que sean los medios tampoco. Yo recordaba la concentración en Comodoro Pi, no recordaba la de la casa. No, pero por en Comodoro Pi, en la casa, apenas llegó de Santa Cruz a la casa, había guardias ahí. No sé cuál fue el origen, a lo mejor un origen promovido por la propia Cristina. Pero es un dato, la verdad, en materia de seguridad, que uno conozca el domicilio de Cristina y que no conozca el domicilio de otros nadie, que me parece que está bien que no se conozca el domicilio. Tiene que ver con una privacidad pero si natural. Vos promovés desde adentro, después no te quejes. Bueno, puede ser, por eso pregunto, puede ser. Sí. A ver, sí, yo recuerdo que el domicilio de Cristina es una cosa, esa casa es histórica, y de haber hecho un libro de ella, justamente su primera biografía, que la hice allá por 2004, justamente era un dato público, pero de cuando ella ni siquiera era primera dama. Claro. Se sabía que ella en Buenos Aires vivía ahí, que vivía con su hijo cuando estuvo en Buenos Aires estudiando también. Él estudió en TEA, por ejemplo, Máximo, entre otros lugares. Y eventualmente, pero también, por ejemplo, se sabe que su hija vive en San Telmo, y no se conoce el domicilio, exactamente. Bueno, también ese domicilio... Ese domicilio fue allanado, no sé si recuerdan cuando... ¿El de Uruguay, Juncal? Cuando fue la justicia, claro. Bueno, obviamente todo mediáticamente se centralizaba ahí por una cuestión también judicial, donde ella se tuvo que retirar
justamente, y se fue unos días yo creo a vivir que puede haber, a, yo creo que en algunos medios puede Kirchner. haber alguna propensión a mostrar más algún domicilio que otro, pero bueno, es mi subjetividad. Pero si la gente se convoca en ese domicilio, es mi subjetividad. Históricamente, no porque el medio te lo muestre, sino la verdad que me parece todo el tiempo apuntando a los medios ya es como demasiado. Yo si la gente en la inocencia de los medios no creo, pero bueno. Yo no creo en la inocencia de nadie, ni la eso tuya, eso, o sea, no. y ni la mía. A ver, acá inocente no es nadie, sabemos que eso no es así. Así que, pero tampoco apuntemos a cosas cuando se fomentan desde adentro también, o sea, justamente. Pero bueno, No, seguramente. Aquí nadie escupe agua bendita, Di Mauro. Eso sí nomás. Eso sí nomás. Pero bueno, la cuestión es que los discursos del odio, no sé si finalmente, no creo de todas maneras que vaya a prosperar ninguna iniciativa de esas características. Bueno, y José, perdóname, te pregunto, la semana que viene, ¿viene entonces el tema de, viene el jefe de gabinete y hay sesión confirmada o no? Viene el jefe de gabinete, no se le renovaron las preguntas, eso vale decir, porque recordemos que se fue trasladando la fecha de que viniera, entonces los legisladores de la oposición en particular, él recibió alrededor de 3.600 preguntas y no le decían que para no eventualmente generar otro retraso en la presentación, no le mandaron más preguntas, se las van a hacer directamente las nuevas, con lo que haya sucedido en el interín, se las van a presentar el próximo miércoles, el jueves. La oposición, veremos. Ahora nos garantizan que sí, que esta vez sí. Esta vez sí va a haber sesión el jueves, pero bueno, yo recuerdo que hace 2 semanas que vienen diciendo esta vez sí. Entiendo que dependerá, no dependerá necesariamente de si la oposición muestra predisposición a hacer una primera parte, sobre todo consensuar un diálogo, o sea, que no se desmadre inicialmente la sesión. Yo lo que creo es que necesita el oficialismo contar con los números que no hasta ahora se les venían negando respecto de, sobre todo esos 6 impuestos que quiere prorrogar, necesita prorrogar y no tenía los números. Esperemos y espera el oficialismo llegar al entendimiento con las partes que le van a garantizar esos números. No eran tantos los que le faltaban, pero hasta ahora no los tenía. Y el clima no ayudó como para que se pudieran sentar a negociar esas cuestiones y acercar posiciones para esa sesión del jueves que viene. Perfecto, José. Bueno, te agradecemos todo este diálogo con La Primera Mañana de TV y nos reencontramos en breve nada más. Y mientras, Pato y yo nos vamos a ir unos minutitos. A la pausa, después viene Sola Berrieta. Después viene Sola Berrieta, tenemos la sección Mis Proyectos y más información en esta Primera Mañana de TV. Ya volvemos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo se dice buen día? Se pasó un límite que no se puede pasar. No puede haber violencia política en democracia. Uno le puede gustar tal o cual gobierno, estar de acuerdo con tal o cual medida, si este dirigente es mejor o este dirigente es peor, pero no se puede pasar un límite que se ha pasado, que es un atentado. Es un hecho gravísimo lo que ha sucedido. Me parece que de lo más grave desde la vuelta a la democracia. Claramente buscó poner en jaque al sistema democrático y precisa de una manifestación de todos los sectores, políticos, representantes de medios, sociedad en general sobre este hecho. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Quizás no estamos de acuerdo con alcohol cero por esto, porque lo vemos como algo que es una... lo vemos más como un eslogan que como algo que verdaderamente vaya a dar una solución a todo esto. Entonces estamos planteándonos ir a lo mejor por un dictamen de minoría donde planteemos más que alcohol cero esto, aumentar las penas.
Tenemos otros temas importantes, electromovilidad, neumáticos de primer uso y su tratamiento. Hay varios temas que son la agenda productiva que la vamos trasladando a toda la Argentina. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Pusimos en marcha la segmentación energética. Para inscribirte, podés hacerlo según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, vas a poder inscribirte entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, inscribirte entre el 20 y el 22 de julio. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26 de julio. ¿Cómo? Simple. Ingresás en argentina.gov.ar/subsidios o a través de la app Mi Argentina. Completás el formulario con tus datos personales y los de tu hogar y listo. Se analizarán tus datos y te llegará la resolución a tu casilla de correo. También vas a poder seguir el estado de tu trámite desde la app Mi Argentina. Si no podés inscribirte en nuestro sitio web, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Lugar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Continuamos con esta primera mañana de DTV. Pato, en este día jueves o miércoles, estoy re perdida. Hoy es jueves. Jueves. Me pierdo con los días, che. Bueno, en este día jueves, donde, bueno, decíamos, hay información respecto a lo que va a suceder la semana que viene con la llegada de Mansur y también la presentación del presupuesto 2023, pero también en el marco de una posible sesión. ¿Dónde vamos, Pato? Vamos con el señor Solabarrieta. ¿Dónde estás? ¿Qué decís? Buenos días, caballero. A ver. Buen día, Pato, buen día, Vero, y a toda la audiencia de la primera mañana. Sí, en este hermoso día primaveral, diría, 16 de mínima, 24 de máxima, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, un día primaveral, y nosotros aquí ubicados en uno de los anexos, en el C de la Cámara de Diputados de la Nación, para hablar un poco de lo que ha sucedido ayer en la Comisión de Asuntos Municipales, donde fue invitado Abelino Zurro, que es el secretario de Municipios del Ministerio del Interior.
a esta comisión que preside la diputada Heter del PRO, en donde se hablaron temas vinculados lógicamente a los distintos municipios, en donde se hizo un cálculo con estadísticas firmes, Pato y Vero, respecto también a otras cuestiones que venimos hablando, por ejemplo, en discapacidad, de la cantidad de personas con discapacidad que hay en nuestro país. Bueno, hablando de estadísticas y demás, de los distintos ministros que van a también venir a exponer esta semana, bueno, ayer Avelino Zurro confirmó que en el territorio nacional existen 2.311 municipios, de los cuales el 74% no tiene más de 10.000 habitantes. Es un dato, mientras que hay solo 56 municipios dentro del territorio nacional que tienen más de 100.000 habitantes. Son algunas de las estadísticas que brindó junto al equipo que lo acompañó y que estuvo acompañado junto a 3 dirigentes que hacen observaciones, que reciben justamente aquellas cuestiones vinculadas a los distintos municipios de las distintas provincias de la Argentina y que justamente fue él quien ayer dialogó y habló también de la importancia, por ejemplo, en cuanto a las propuestas legislativas de la telecomunicación y del trabajo que se viene haciendo para unificar a través de la fibra óptica los distintos municipios del territorio nacional. Otra de las cuestiones que mencionó fue la competitividad, ¿no? Lo que será de aquí en adelante también la competencia para los distintos municipios del territorio nacional, ya sea pensando en la red fluvial, pensando en el barrido, pensando en todas las cuestiones vinculadas a las necesidades de cada uno de los integrantes de los mismos, pero para que justamente tengan la mayor independencia y entre sí haya una buena competitividad. Gonza, sabemos que tenés más información. Si te parece, retomamos con vos en breve para que sigas profundizando sobre este tema. Gracias, Gonza. Cómo no, Vero, aquí estaremos. Chau, chau. Bueno, presentación y hablamos con el diputado Servi en la primera mañana. Por favor, a ver. Y desde Neuquén a Diputados TV, a la sección Mis Proyectos, lo tenemos allí al diputado Pablo Servi. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, muy bien. Diputado, uno de los temas es usted impulsa un proyecto para bajar la carga tributaria a bomberos voluntarios, presentó un proyecto estableciendo la exención del impuesto a débitos y créditos para las asociaciones de bomberos voluntarios. A ver, sobre esto el tema es interesante porque uno ve una imagen a veces en la propia ciudad de Buenos Aires no demasiado edificante, que es bomberos voluntarios, quiero creer que son bomberos voluntarios de verdad, que están mendigando algún tipo de ayuda. La verdad que estén pidiendo plata en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico, que no haya algún tipo de carga presupuestaria para que los bomberos tengan los elementos indispensables, y esto pasa en Cava, pero pasa en el resto de las ciudades. Siempre cuesta insertar el tema de bomberos voluntarios en algún presupuesto, que tengan recursos y no que estén pidiendo plata por la calle. Usted está planteando esto. Primero le digo, si esto se aprobaría, esto de modificar el tema del impuesto o pedir la exención para débitos y créditos, para los bomberos voluntarios, ¿cuánto podría representar en términos económicos, diputado? Y estamos hablando de bomberos voluntarios nacionales, provinciales, municipales. ¿Cómo sería el encuadre, por favor? A ver. Sí, como bien decías, es un gran esfuerzo el que hacen los bomberos voluntarios en las distintas zonas de nuestro país. Generalmente, sobre todo en las localidades del interior, cumplen un rol social más allá de solamente el tema de la prevención o el actuar en caso de siniestros y accidentes de tránsito, sino que también cumplen un rol social más que importante, y lo vimos también este año con los incendios forestales que hubo tanto en la Patagonia como en distintas provincias de nuestro país, que terminaron siendo convocados y yendo los bomberos voluntarios de distintas localidades de nuestro país. Y hoy, sobre todo, con el costo que tiene el equipamiento, ¿no? Porque en general
buscan estar bien equipados y bien preparados, son bomberos voluntarios, ¿no? Tienen alguna cobertura mínima en el caso de RT y de alguna cuestión jubilatoria, pero básicamente son voluntarios que dedican su tiempo y están a disposición de la sociedad para cuando haya algún problema. Y básicamente lo que planteamos con esto, y en el momento de que se va a tratar justamente la prórroga del impuesto al débito y crédito de los cheques, es la posibilidad de que sean incluidos no solamente los bomberos voluntarios, sino también las federaciones de bomberos voluntarios, que es la que engloba en las distintas provincias a los distintos cuarteles de bomberos voluntarios que hay en las localidades. Y básicamente significaría el 1,2% que es cada vez que el dinero entra a una cuenta y sale, se paga como impuesto al débito, el famoso impuesto al cheque, ¿no? Llamándolo como se lo llama comúnmente. Que viene de la época de Cavallo, que viene de los 90 ese impuesto. Fue un impuesto que en teoría era transitorio, como varios que hemos tenido en nuestro país, que era por un tiempo limitado para cubrir algún problema y quedó permanente, ¿no? Entonces, la idea es que se lo pueda eximir a los bomberos voluntarios, que además la ley del impuesto al débito y crédito contempla que sea un resorte del Ejecutivo, pero sería posible que lo haga por decreto el presidente, pero no se ha logrado en las distintas gestiones, ¿no? Porque nos han hecho llegar los bomberos voluntarios cartas enviadas desde que se creó el impuesto hasta ahora, que han pedido la exención y no lo han logrado, ¿no? Claro. Diputado, y hay otra iniciativa de su autoría vinculada al volcán Lanín. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pide que no sea declarada de interés sagrado o natural del pueblo mapuche? En principio porque entendemos que el volcán Lanín es de todos los argentinos, ¿no? Es un patrimonio natural y de hecho no generar divisiones, justamente sí se respeta la cultura mapuche y de hecho tienen durante 3 días que tienen actividades religiosas en el volcán Lanín, se respeta y se cierra el cerro durante esos días, pero entendemos que es un ícono y algo que nos une a los neuquinos, ¿no? Está si uno ve la bandera de Neuquén, ve el escudo de Neuquén, inclusive en el himno, el Lanín es parte de la identidad de los neuquinos y es algo que nos une y no queremos que sea algo que nos divida. Además, pero que no se pueda acceder. No, es que no se puede acceder, lo que de alguna manera quieren es darle el manejo a las comunidades originarias que están vecinas al lugar, ¿no? Y es un lugar que donde hay turismo internacional, es uno de los puntos que se usa para ir a escalar o para recorrer, es bastante importante el flujo de turistas que tienen y en este caso entendemos que no debe ser tampoco, no puede ser que el directorio de parques nacionales el que decrete o que determine que un lugar sin consultar a la provincia, ¿no? Básicamente eso entendemos que también es un tema de los recursos naturales o los recursos paisajísticos de la provincia, de acuerdo a la modificación de la Constitución, es un resorte que debería ser tenido por lo menos en cuenta la provincia, ¿no? Bueno, pero tal vez es una forma también de atribuirle a las comunidades, pueblos originarios, una explotación en ese sentido turístico, que no tengan que intervenir los sectores privados, digo, ¿no? Que generalmente son los que a veces intervienen e invaden a los sectores de pueblos originarios. En este caso, de alguna manera, el control y la regulación está en manos de Parques Nacionales, que es un ente nacional y que, de hecho, de alguna manera, bueno, terminó la renuncia de Claro, esto administrativamente está resuelto esto, ¿no? Porque renunció la titular, que era Odarda, y me parece que esa posibilidad quedó desestimada, ¿no? Creo, administrativamente consulto, ¿no? ¿El tema no está saldado o no? Odarda es del INADI, que fue porque por varias cosas que se han dado terminó renunciando. Pero, porque sí, el directorio de Parques Nacionales también fue removido por este tema y porque justamente la ley de creación de parques nacionales habla de que en cualquier proyecto, lo que se vaya a realizar en las provincias, deben ser consultadas las autoridades provinciales, cosa que en este caso no se hizo y sí lo que se determinó ahora que se genere el diálogo. Y creo que en esto, porque se está generando también una demonización de las comunidades originarias, en el caso, o sea, por supuesto hay vivos que aprovechan bajo el paraguas de comunidades, avanzan sobre la toma de usurpación de tierras,
pero Neuquén lo reconoce en su constitución, así como la Constitución Nacional, y hay 60 comunidades que están reconocidas y que tienen su territorio reconocido dentro de la provincia de Neuquén. Entonces creo que hay que separar lo que son unos vivos que utilizan el paraguas, quieren hacer para ser parte del negocio en Vaca Muerta, o muchas veces para quedarse con tierras valiosas en lugares turísticos, de aquellas comunidades que están constituidas y de alguna manera reconocidas, como digo, y que en su accionar integrado a la sociedad y de alguna manera sin problemas, ¿no? Y por esto eso le pregunto, perdóneme, diputado, porque lo que uno tiene desde acá, y la verdad una mirada que es como muy lejana, pero lo uno que ha visto es que el gobierno de Río Negro ha tenido mayores problemas con algunos hechos violentos que se señalaban como partícipes a la comunidad mapuche, pero en Río Negro, yo al margen de esta cuestión puntual del Lanín, la verdad me parecía que, por eso le consulto, que en Neuquén había como menos vínculo de belicosidad entre la comunidad y el Estado neuquino. ¿Me equivoco o era así? Es así, los problemas que hay con la RAM, tanto en Chubut como en Río Negro, en Neuquén ese nivel de violencia no está. Sí hay algunos que se aprovechan o bajo el paraguas de pseudo comunidades avanzan en Vaca Muerta, que hemos tenido hace poco algunas, y también en la toma de algunos campos privados, pero como digo, es otra la relación y el nivel de diálogo que se está teniendo. Y creo que en esto también hay que identificar a aquellos vivos que se aprovechan o se amparan en un sello pseudo comunidades con las comunidades que están constituidas, y hay 60 comunidades, como decía, en la provincia que tienen su territorio reconocido y conviven normalmente y respetan las leyes de nuestro país, ¿no? Estamos. Diputado, la semana que viene muy posiblemente se trate aquí consenso fiscal y prórroga de impuestos. Usted es un hombre de evolución. Lo que uno ve en el radicalismo es que algunos radicales de provincias como Corrientes, como Mendoza incluso, Jujuy, van a acompañar. Otros son muy taxativos, dicen de ninguna manera más impuestos. ¿Servi qué va a hacer la semana que viene o evolución puntualmente? En principio, lo que planteamos nosotros en campaña, de hecho, es que no se deberían aumentar impuestos, así que en ese sentido creo que va a ir nuestro voto, y también en la prórroga de los impuestos importantes que hay que ver si primero si entran en la sesión que se plantearía para el jueves que viene, como es bienes personales e impuestos a las ganancias y el débito y crédito de los cheques. Creo que también vamos a plantear alguna modificación, por ejemplo, en el caso de bienes personales, retrotraer las alícuotas que fueron modificadas hace poco y de alguna manera modificar los montos mínimos sobre los cuales se calculan los impuestos, ¿no? Porque entendemos que hoy la carga fiscal es importante y en muchos casos ahoga la actividad económica, la posibilidad de desarrollo, ¿no? Perdóneme, usted es un hombre con formación económica, es empresario. Le pregunto por un par de datos que el gobierno está como reivindicando, que es el viaje del ministro de Economía a Estados Unidos, lo que tiene que ver con la facilitación de préstamos del BID que eran para el año que viene y van a llegar ahora, el tema de este dólar soja que permite una liquidación aparentemente buena en los primeros días. ¿Cómo lo ve al tema? ¿Lo ve como una coyuntura donde el gobierno logra aire? ¿No lo ve así? ¿Qué mirada tiene Servi? Creo que básicamente es importante que se vaya a dialogar con los organismos de crédito, sobre todo en la situación que está en nuestro país, y que de alguna manera las metas que se habían planteado, en algunos casos como los subsidios a la energía, cuesta cumplirlas, pero creo que hay que encontrarle la vuelta para que se pueda seguir avanzando y no tener complicaciones o vencimientos que compliquen de alguna manera la actividad de la economía que cuesta ponerla en marcha, y creo que hay una gran oportunidad ahí en ese sentido. El ministro de Economía va a estar yendo a Houston en lo que es energía, ¿no? Sí. Que a partir del desarrollo de Vaca Muerta, y también está la oportunidad del offshore, si se avanza a mediano plazo, de que Argentina no solamente deje de importar las cantidades o la cantidad de dólares que salen hoy para importar energía, y que podamos ser netamente exportadores, ¿no? Y creo que en ese sentido hay una oportunidad, pero también hay que generar las condiciones. Ya sea hoy se está avanzando en lo que es el gasoducto, también en estos días creo que hoy se hace la prueba hidráulica para el oleoducto, para poder enviar
petróleo a Chile, que sería importante también para poder evacuar la producción. Pero también hay una limitante que se va a dar a corto plazo cuando se logre la capacidad de evacuar la producción, que es el equipamiento para poder seguir avanzando en perforación y fractura de pozos, porque hoy los equipos que están ya están obsoletos. Hay 9 equipos solamente de fractura y se necesitaría incorporar nuevos, y creo que en ese sentido también, por lo que tengo entendido, se va a ver de avanzar, de generar condiciones para que se puedan traer nuevo equipamiento y seguir desarrollando Vaca Muerta, que es la oportunidad de traer divisas a nuestro país. Gracias, diputados, por participar de Mis Proyectos en esta primera mañana de TV, por contarnos sus iniciativas. Le deseamos una linda jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes y también desearle una linda jornada a ustedes y a toda la audiencia. Chau, chau. Perfecto. Hasta luego, diputado. Muchas gracias. Bien, Pato, ¿estamos ya en tiempo? No, falta todavía. En un ratito tenemos agenda, tenemos también parte del señor Solabarrieta. Agenda. 14 de septiembre, recordamos, informe del jefe de gabinete. El 15, presentación del proyecto de presupuesto 2023. Y habrá que ver qué es lo que pasa con lo que recién hablábamos con Servi. Prórroga de impuestos, consenso fiscal, promoción del proyecto de agrobioindustria y el presupuesto 2023. Pero te digo la verdad, lo que me parece más rescatable... ¿Con qué seguimos? Caliente. Dale. A ver, ¿con qué seguimos? Seguimos con más agenda. Este es esto. Bueno, la agenda. Sí, justamente. Lo que pasa es que me parece que es importante lo que decía Servi recién cuando hablaba de que el gasoducto está en marcha, y está en marcha, dice, el oleoducto. Digo, pues en una economía muy complicada donde no había reservas, donde estábamos viendo cómo se conseguía un poco más, se negoció mucho tiempo el dólar soja, hay que ir a pedir préstamos que se adelanten. La verdad que no es que lo dice un hombre del oficialismo, lo dice Servi, que se avance en el gasoducto, que te va a permitir no ventear el gas, sino exportar. Tendría que estar listo esto para el próximo invierno, Benaim. Y el oleoducto que te permitiría exportar petróleo a Chile, digo, la verdad que son 2 datazos que te podrían traer mucha calma económica. Que lo diga Servi, me parece que es una señal importante. El gasoducto, Néstor Kirchner, lo inauguran. Bueno, no sé quién lo inaugura, pero digo, él dijo que estaba... Él dijo que estaba en marcha, digo, él está en Neuquén. Eso atraviesa todo el gran parte del territorio de las provincias, efectivamente. Habrá que ver que esté en marcha, es como, después de toda la pelea que vivimos, es como renunció el responsable a cargo, digo, que esté en marcha ahora, bueno, es un aliciente, y que lo diga Servi me parece que cerraba un círculo virtuoso. Ojalá. Veremos, de todas maneras, hay que reconocer y destacar que pasamos un invierno donde se vaticinaba un desabastecimiento de gas, y eso no pasó, sucedió. Efectivamente. Sí hubo problemática con el tema nafta eso señalaba en pero épocas las de cosechas, efectivamente. En época de cosechas, pero las casas todas tuvieron calefacción en ese punto, así que en eso hay que... Y ahora viene el tema de lo que está pasando en Europa, donde la verdad que la cuestión es muy complicada. ¿Viste el programa que te regalan, te pagan 4 meses de la tarifa de gas? Vi el caso de básicamente gente dedicada a la gastronomía que ha tenido que ver cómo se le multiplicaba por 4 la factura de gas. Si pagabas 3.000 euros por mes y tenías un negocio de comidas, ahora estás pagando 12.000 y te piden que cuides. Imagínate acá, estamos en un lío. Entre el aumento de la harina, entre el aumento y encima el aumento de gas, y efectivamente. Pero bueno, y recordamos lo otro, habrá que ver, Benaim, yo me quedo con el señor Di Mauro, él era bastante optimista respecto a todo lo que viene la semana pasada, y claro, esta presentación del presupuesto, todo lo que viene la semana Juan, pasada, está el jefe de gabinete y está esta sesión por los temas pendientes. 3x1, veremos, Benaim, qué es lo que se termina cerrando. Me gusta. Bueno, nosotros, Pato, nos vamos a ir despidiendo porque en el día de mañana tenemos que continuar con esta información. Seguramente habrá mucho más desarrollo y se concretarán más temas a lo largo de esta jornada de día jueves. Sobre todo, tal vez tendremos algunas novedades respecto a la convocatoria de esta posible sesión.
y habrá que ver si finalmente está ratificado desde Casa Rosada la llegada de Mansur, pero hay algunos opositores que todavía no lo creen. Hasta que no lo vemos entrando en el Parlamento por la calle Rivadavia, no creemos que venga porque además Mansur. la convocatoria del gobierno para Luján a partir de Pedro, a lo mejor en algunos sectores llega bien, en otros sectores genera ruido, así que veremos bien ahí. Va a ser otro fin de cargadito Pato también. Bueno, nos vamos a reencontrar entonces mañana a las 9, como siempre en la pantalla de TV, en esta primera mañana que hacemos humildemente Pato Méndez y yo. Chau, chau. Chau, chau.